Capítulo 593. La camisa del ahogado. Aún así, Chen He todavía estaba tratando de superar las secuelas de aguantar la respiración durante demasiado tiempo. Su cabeza estaba ligera, pero incluso en esa condición, todavía se agarraba con fuerza a la tapa del ataúd y a la cuerda que atravesaba el corazón de las muñecas. Después de varias respiraciones profundas, Chen He finalmente se sintió lo suficientemente bien ajustado como para mirar el teléfono. La misión de 2 estrellas fantasma acuático gemelo ha sido completada. Tasa de finalización, 100%. Desbloqueó el elemento oculto de esta misión, la camisa del ahogado. La camisa del ahogado, puntos de malicia, 17. Hay cosas bajo el agua que se metieron en mi ropa y me llevaron a lo profundo del agua. La misión tiene una tasa de finalización del 100%. Parece que el agujero en la presa no cuenta para el teléfono negro como parte de la misión fantasma acuático gemelo. Chen He guardó el teléfono negro y muchas preguntas quedaron en su mente. ¿El ataúd fue colocado a propósito para bloquear la entrada al hueco? Antes, Chen He había notado que Su Jin no se atrevía a acercarse al extremo del ataúd y sintió que el secreto de eso estaría oculto en la tapa del ataúd. Después de ponerse la ropa, Chen He colocó la tapa verticalmente hacia abajo en el bote. Me es imposible llevar esto físicamente a casa conmigo, pero ningún taxi me permitirá poner esto dentro de su automóvil. Necesitaré encontrar una solución. La tapa del ataúd que Chen He había rescatado de la presa era mucho más pequeña que un ataúd normal. Estaba podrido y tenía manchas de rojo. No estaba claro si esas manchas eran insectos muertos o un tipo de planta acuática que se había secado. Después de quitar la cosa que cubría la superficie, Chen He hizo un descubrimiento sorprendente. Un espectro estaba tallado en la tabla de madera podrida. El monstruo estaba envuelto en cadenas y tenía 6 ojos, luciendo casi similar al monstruo que la Sociedad de Historias de Fantasmas había dejado en la puerta de la casa encantada. La Sociedad de Historias de Fantasmas cometió muchos asesinatos rituales y sacó los ojos de las víctimas para crear algo como esto en la puerta de mi casa encantada. En ese momento, querían dominar la puerta, por lo que el tallado de este fantasma debería poseer el poder de proteger una puerta. Chen He sacó su propio teléfono y tomó una foto del tallado. El ataúd estaba atascado cerca de la entrada del agujero, y el fantasma estaba tallado en la tapa. ¿Podría ser esto un dispositivo para proteger el agujero dentro de la presa? ¿Para evitar que la cosa de adentro salga? Solo a Chen He se le ocurriría la idea de usar un ataúd para proteger un agujero. El teléfono negro me dio la misión de venir a rescatar cadáveres, así que técnicamente, debería incluir la posibilidad de que me llevara todo el ataúd. Entonces esto significa que no importa qué tipo de presencia aterradora se esconda dentro del agujero, no debería representar una amenaza para mí. Como ya tenía la tapa del ataúd, era imposible volver a sumergirse. Chen He simplemente estaba buscando una excusa para sí mismo. El ataúd probablemente fue colocado aquí por la mente maestra. Entonces el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Si no quiere que salga la cosa dentro del hoyo, entonces debería encontrar una manera de liberarla. Chen He no estaba seguro de qué había dentro del agujero y no tenía idea de a dónde conducía. Honestamente, en ese momento, no estaba en absoluto interesado. Solo quería dejar ese lugar lo antes posible. ¿Y si algo realmente se escapa y desahoga su ira por estar atrapado en él? Cuando Chen He se preparó para remar, una mancha de sombra oscura flotó sobre la superficie del agua. Casi la había olvidado. La sombra se pegó al costado del bote. Hebras de cabello negro salieron arrastrándose del agua y crecieron como enredaderas en el costado del bote antes de deslizarse sobre el bote y deslizarse hacia una de las muñecas. Al levantar la muñeca, Chen He notó que era diferente de las demás. Llevaba un vestidito con manchas de sangre y el cabello era humano real. El nombre tallado en la parte de atrás era de color rojo. Shao Xuanglier, ¿esta muñeca es la hermana mayor de Wen Wen? La misión se había completado, pero había demasiadas muñecas en el barco. Cada muñeca tiene un nombre tal, lado en la parte trasera, por lo que cada una de ellas representa una vida. Cuando estaba bajo el agua, Chen He podía sentir la ansiedad y el miedo de los niños. Todos eran muy pequeños, y la mayoría de ellos ni siquiera habían experimentado la vida. Hay demasiadas cosas involucradas en este caso. Me temo que no podré manejarlo solo. Debo informar al capitán Yan sobre esto. El 90% de las desapariciones de Hyujiang ocurrieron en el este de Hyujiang.
Si todas se debieran al plan de la sombra, entonces el número de muertes sería astronómico. Chen He decidió quedarse con la muñeca que poseía la hermana de Wen Wen. Había otra cosa única en esta muñeca, su ropa siempre estaba mojada. Temeroso de que pudiera mojar el cómic, Chen He la puso en su bolsillo. Invocando a todos los fantasmas, Chen He remó el bote de regreso a la orilla. Cuando Sang Dabo vio que Chen He regresaba sano y salvo, suspiró aliviado. Realmente se había preocupado por el hombre. ¿Quién podría culparlo cuando Chen He llegó solo a la presa por la noche para ir a recuperar cadáveres y sin ningún equipo de seguridad? Solo mirándolo desde la orilla, no pudo evitar sentirse ansioso, temiendo que el pez rey apareciera para atacar a Chen He. Hermano, ¿me ayudas? El bote atracó y Chen He levantó la tapa del ataúd. ¿Qué es esto? Sang Dabo era un hombre honesto. Se agarró del otro extremo de la tapa del ataúd y comenzó a tirar. Esta es la tapa de un ataúd. La encontré en el fondo de la presa. ¿Un ataúd? Al escuchar la respuesta de Chen He, Sang Dabo casi se resbala y cae al suelo. ¿No fuiste a buscar cadáveres? ¿Por qué regresaste con la tapa de un ataúd? Hay 4 cadáveres en la presa, no pude manejar todo eso solo. Deberíamos llamar a la policía y dejar esto a los profesionales. ¿4 cuerpos? Sang Dabo nunca se imaginó que la represa que custodiaba ocultaba tantos cadáveres. Chen He trasladó todo a tierra firme y entonces sonó su teléfono. ¿Llamamos a la policía ahora? Sang Dabo miró la tapa del ataúd y sintió una gran incomodidad. No hay prisa, déjame responder esta llamada primero. Fue Li Zeng quien llamó a Chen He. Cuando Chen He vio anteriormente al esposo de Huang Ling, le había enviado un mensaje al capitán Yan y a Li Zeng, pero no respondieron inmediatamente, probablemente porque ya era muy tarde. Al aceptar la llamada, antes que Chen He hablara, se escuchó la voz de Li Zeng. Chen He, ¿me estás diciendo que el esposo de Huang Ling es el sospechoso del asesinato? ¿Qué tan seguro estás? 100% seguro. Te sugiero que lo detengas lo antes posible. El hombre es extremadamente peligroso. Cuanto más tiempo lo dejes libre, más peligroso será. Dijo Chen He con confianza. Además, hay otra cosa. Encontré los cadáveres de 4 mujeres en la represa de Yujian Oriental. ¿Yujian Oriental? Sí, están bajo el agua. Cuando estaba investigando la represa anteriormente, el esposo de Wang Ling también estaba por la zona. Li Zeng no preguntó por qué Chen He iría a la represa a buscar cadáveres en medio de la noche, simplemente respondió a Chen He al instante. Quédate ahí, nuestra gente estará allí en un minuto. Está bien. Una vez que terminó la llamada, Chen He miró al estupefacto Sang Dabo. Hermano, la policía vendrá pronto. Es posible que tenga que molestarte de nuevo más tarde. No hay problema. Avíseme si necesita que le ayude en algo. Después de todo lo que había pasado, la manera en la que Sang Dabo miraba a Chen He cambió. A las 3:10 de la mañana, la policía de la comisaría del este de Yujian y la comisaría principal llegaron al mismo tiempo. Como si estuvieran en el momento justo, Chen He también recibió la llamada de Li Zeng. Chen He, algo anda mal. Fui personalmente a la casa de Huang Ling. Huang Ling está mentalmente inestable, completamente fuera de sí, y su esposo no está por ningún lado. Sigue la vigilancia alrededor de la represa del este de Yujian, eso debería darte la pista para seguir su rastro. Este hombre es muy importante y muy peligroso, ten cuidado cuando realices la búsqueda. Capítulo 594. Expandiendo la casa, embrujada. Por ahora, deberías enfocarte en ayudar al equipo local a investigar los cuerpos en el agua, déjanos el resto a nosotros. Cada vez que Li Zeng conversaba con Chen He, tenía esta extraña sensación. Ya fuera su tono o su forma de pensar, este último se sentía más como un experimentado inspector de policía de primera clase. A veces, Li Zeng incluso sospechaba que Chen He era un agente especial que el capitán Yan había pedido para ayudar a su grupo. De hecho, Li Zeng no pensó que se sorprendería si un día en el futuro, Chen He llegara dándole palmaditas en los hombros y dijera con una sonrisa: Lo siento, pero en realidad también soy un policía. Las personas inteligentes convierten su pasión en su carrera,
pero en el caso de Chen He, su búsqueda de justicia iba más allá de una mera pasión por la investigación de asesinatos. Era difícil imaginar qué tipo de actitud adoptó para poder desenterrar tantos casos ocultos por toda la ciudad sin pedir ninguna recompensa a cambio. Está bien, les prestaré mi total cooperación. El grupo que era responsable de supervisar la represa era de la Comisaría de Policía del Este de Jiujiang y el equipo de investigación 2 de la estación principal. Chen He no estaba familiarizado con ellos, y después de algunas preguntas básicas, las dos partes se paralizaron sobre cómo lidiar con la tapa del ataúd. Al final, bajo la persuasión del líder del equipo 2, Chen He acordó entregar temporalmente la tapa del ataúd y las muñecas dentro del ataúd a la policía para que el médico forense y otros profesionales las examinaran, y luego la policía las enviaría personalmente de regreso a la casa embrujada. Cada muñeca aquí tiene un nombre tallado en la espalda, y cada nombre corresponde a un niño que alguna vez vivió. Te sugiero que investigues cada uno de los nombres, y podrías llegar a un descubrimiento sorprendente. El este de Jiujiang había estado en paz durante tanto tiempo, pero esta paz era falsa. La corriente debajo de la superficie era rápida y nadie tenía idea de cuán sucia y qué tan profunda era el agua. A las 3:30 de la mañana llegaron la gerencia de la represa y el equipo de rescate. Trabajaron juntos para recuperar los cadáveres y el ataúd. Durante el proceso, uno de los integrantes del rescate afirmó que escuchó ruidos extraños provenientes del interior del agujero y alguien más notó sombras parpadeantes bajo el agua. Probablemente eran los peces. La operación de rescate transcurrió sin problemas. Después de que se llevaron los cuerpos y el ataúd, no le quedó nada por hacer a Chen He. Después de obtener el permiso de la policía, Chen He llamó a un taxi y se fue. Nunca había visto construir un escenario submarino antes y tenía mucha curiosidad por este escenario recién desbloqueado. A las 4 de la mañana, Chen He regresó a su casa embrujada. Empujó la puerta y corrió hacia el sótano. Bajando los escalones oscuros, Chen He notó que se había abierto un pequeño camino entre la escuela secundaria Muyang y Coffin Village. Era lo suficientemente grande para permitir que pasaran dos personas a la vez y se adentraba más profundamente bajo tierra. Caminar por el sendero se sintió extraño y opresivo. La luz era tenue y el aire húmedo. De vez en cuando, Chen He podía escuchar el sonido del agua goteando. Al final del túnel había un lago oscuro de agua y un pequeño bote flotaba sobre la superficie del agua. El bote estaba hecho de madera y era lo suficientemente grande para dos pasajeros. ¿No hay remo? Chen He tiró al fantasma de la cubeta al agua y para su sorpresa, el agua era sorprendentemente profunda. Yendo a la barca, Chen He remó lentamente usando sus manos para impulsarse hacia adelante. Este diseño es bastante loco. Los visitantes tienen que usar sus manos como remos para que el bote se mueva. Si los monstruos que se esconden en el agua salen de repente a la superficie, ¿cuánto terror y desesperación sentirán las personas en la barca? Debido a consideraciones de seguridad, Chen He planeó ir a la sala de accesorios para hacer un pequeño remo de madera para emergencias. Avanzando poco a poco, el bote continuó moviéndose hacia adelante. El escenario de Twin Water Ghost era solo la mitad del tamaño de Muyang High School. Pero, este es por lo menos un escenario de 2 estrellas. No puede ser tan simple, ¿verdad? Chen He estaba sentado dentro del bote y miraba a su alrededor con su linterna cuando el fantasma de la cubeta emergió de repente. Agitó las manos y luego señaló el agua. ¿Hay algo bajo el agua? Chen He pensó en ello y aprobó esa posibilidad. El lago era bastante grande y el bote no venía con un remo. La gente en el bote tenía que usar sus manos para manejar el bote y en ese caso, era muy probable que cayeran por la borda. No importaba que, la seguridad era lo más importante. Para evitar que ocurrieran accidentes, Chen He se quitó la ropa que aún estaba húmeda y saltó al agua de nuevo, usando su visión yin-yang. Chen He descubrió para su sorpresa el mundo completamente diferente que había bajo el agua. Este escenario se construyó en la pendiente, y cuanto más profundo se nadaba, más cosas se podían ver. Las cosas cerca de la parte superior del agua eran objetos cotidianos comunes como un sofá viejo, muebles rotos y lámparas como habitaciones reales que se habían hundido. ¿Son estas las habitaciones en las que vivían las víctimas ahogadas antes de morir? Más abajo, el lecho del lago estaba cubierto de muñecas cortadas. Los rostros estaban incrustados en el limo,
los ojos rotos mirando fijamente al bote que rozaba la superficie. Avanzando, uno llegaría a un cementerio de ataúdes. Estaban apilados de una manera complicada, convirtiendo la geografía del lago submarino en un laberinto. No creo que este escenario deba abrirse al público todavía. Sin el equipo necesario, es demasiado fácil que ocurran accidentes. Encontrarse con cosas aterradoras bajo el agua era 10 veces más aterrador que encontrarse con ellas en tierra firme, pero desafortunadamente, el riesgo era demasiado alto. Chen He era un operador de casas encantadas y definía su propio trabajo como uno en la industria de servicios. El escenario submarino era una buena dirección para que tomara la casa encantada, pero solo podía probarse después de tener el equipo necesario. Por otra parte, supongo que no es completamente inútil. Al menos ahora tengo un hogar para todos los fantasmas submarinos que encuentre en el futuro. Chen He trabajó junto con el fantasma de la cubeta para mover el bote de regreso a la orilla. Luego, llevó su ropa y volvió sobre sus pasos. Deberías quedarte aquí por ahora. El fantasma de la cubeta era naturalmente cobarde. Dale una cubeta de agua y podría permanecer en el espacio estrecho sin quejarse durante un siglo. Su personalidad era realmente un gran contraste con su apariencia. Si ves que algún visitante entra aquí, recuerda advertirles que se mantengan alejados. Si se caen al agua, tienes que salvarlos, ¿entiendes? Después de darle indicaciones al fantasma de la bañera, Chen He aún estaba preocupado. Corrió al almacén de herramientas para hacer una barricada y la colocó en la entrada a la escena. ¿Quién iba a pensar que mi casa embrujada algún día tendría una escena submarina? Chen He miró su casa embrujada y su corazón se llenó de orgullo. Con su cuidadosa expansión, la casa embrujada ahora tenía un hospital, una escuela, un pueblo, una zona residencial e incluso un lago artificial. La casa embrujada se acaba de actualizar a un laberinto del terror. Si sigo desbloqueando escenas, mi casa embrujada eventualmente se convertirá en una ciudad subterránea llena de historias de miedo y cuentos aterradores sin fin. Cuando obtuvo el teléfono negro por primera vez, Chen He había notado el término castillo de pesadilla en los detalles de la misión y sintió que ese debería ser el objetivo final de la casa embrujada. Después de lidiar con todo eso, Chen He puso la ropa mojada en el baño y le dio una simple lavada. Luego fue a la sala de descanso del personal. Estaba a punto de meterse en la cama cuando su teléfono empezó a vibrar. Era Lee Zeng. Inspector Lee, ¿en qué puedo ayudarle? Hemos encontrado al marido de Huang Ling. El tono de Lee Zeng era grave, lo que significaba que se habían metido en problemas. ¿Dónde lo encontraron? Chen He se sentó y asustó al gato blanco, que se había acurrucado junto a él. Revisamos su rastro en la superficie y finalmente lo encontramos en la entrada del túnel de la cueva del dragón blanco. Cuando llegamos, ya estaba inconsciente. ¿Túnel de la cueva del dragón blanco? Chen He pensó que el nombre le sonaba familiar. Sus ojos se abrieron lentamente porque el túnel de la cueva del dragón blanco era el túnel abandonado donde había completado su última misión de pesadilla, el lugar donde había visto a su yo joven ser asesinado por primera vez. Capítulo 595, ya está muerto. El marido de Huang Ling fue encontrado desmayado en la entrada del túnel de la cueva del dragón blanco, algo que Chen He no había previsto. La sombra es extremadamente astuta. Probablemente sintió algo de antemano y escapó temprano. Pero, ¿por qué iría al túnel? ¿Es esto una pista de que hay algo que necesita dentro del túnel? El marido de Huang Ling está desmayado fuera del túnel, ¿significa eso que la sombra ya lo ha abandonado? ¿O hay un cuerpo de repuesto para poseer dentro del túnel? Varias preguntas surgieron en su mente. Chen He no pudo entenderlo. Miró la hora y le dijo a Lee Zeng. Inspector Lee, ¿puedo ir y hacerle unas preguntas? Ahora estamos en el hospital. Los médicos están revisando el cuerpo de Jiamin. Está entrando y saliendo de la conciencia y su mente es un caos. Me temo que no obtendrás respuestas aunque lo intentes. Entonces, ¿puedo al menos echarle un vistazo? Chen He quería confirmar personalmente si la sombra seguía unida a Jiamin. Tras obtener el permiso de Lee Zeng, Chen He se vistió y se dirigió al hospital popular. Chen He entró y salió del parque temático varias veces en una sola noche. Al principio, el guardia mayor todavía lo saludaba, pero más tarde, incluso el guardia se cansó de verlo entrar y salir.
Cuando Chen He llegó al hospital, eran alrededor de las 6 de la mañana. Los agentes de policía estaban de guardia en la puerta, y cuando intentó acercarse, lo bloquearon de inmediato. Estoy aquí por el inspector Lee Seng de la comisaría principal. Hablé con él por teléfono hace un rato. Chen He les dio el nombre de Lee Seng. Uno de ellos pensó que Chen He le resultaba familiar y, después de estudiarlo un rato, logró reconocerlo. Síganme, el inspector le los mencionó. El agente llevó a Chen He a la primera habitación a la izquierda. Jiamin está aquí. Su estado psicológico no es muy estable. Traten de no decir nada que lo provoque. Entendido. Chen He miró hacia la habitación de al lado. Si Jia Ming está aquí, ¿quién está en esa habitación? Su esposa, Huang Ling. Primero fuimos a la casa de Huang Ling esta noche e inmediatamente notamos que algo andaba mal con ella. Era como si hubiera tomado algunas pastillas alucinógenas, así que también la trasladamos al hospital. De acuerdo. Chen He abrió la puerta ligeramente. Li Seng y un agente estaban sentados, a 1 metro de la cama y estaban conversando con el paciente en la cama. Al oír que se abría la puerta, todos en la habitación se giraron a mirar. Como Lee Seng y la agente sabían que Chen He iba a venir, reaccionaron con calma, pero justo cuando Lee Seng iba a saludar a Chen He, Jiamin de repente gritó en la cama. Su rostro estaba pálido y saltó al otro extremo de la cama. Sus emociones estaban deshilachadas y señaló a Chen He con un dedo tembloroso. Fantasma. Fantasma. Es un fantasma. La aguja del suero fue arrancada a la fuerza, pero Jiamin no parecía sentir dolor. Sus ojos estaban pegados a Chen He, llenos de miedo. La gente en la habitación no esperaba un cambio así. Lee Seng llamó a los médicos y juntos inmovilizaron a Jiamin en la cama. ¿Deberíamos probar a usar anestésico? Preguntó el médico a Lee Seng. Lee Seng negó, con la cabeza, sentía curiosidad por saber por qué Jiamin reaccionaría así al ver a Chen He. Después de que Jiamin se calmara, Chen He se sentó en la silla. Curiosamente, después de entrar en la habitación, Jiamin se negó a apartar los ojos de Chen He. Cada vez que Chen He se movía, Jiamin reaccionaba como un gato asustado, intentando escapar. No te preocupes, no podrá hacerte daño con nosotros aquí. Además, puedo decirte con seguridad que es un ser humano, no un fantasma. Lee Seng hizo que Chen He se sentara a su lado. ¿Qué está pasando? Chen He estaba igualmente confundido. Usó la visión Yin-Yang para estudiar a Jiamin. El hombre no tenía una pizca de energía Yin en él, parecía un ser humano normal. El fantasma no estaba en su cuerpo. Se había ido o se escondía en su sombra. Chen He no había salido del parque con su mochila y mantenía una alerta aguda alrededor de Jiamin. Desde que Chen He entró en la habitación, la atmósfera había cambiado. Li Seng se masajeó las sienes palpitantes y sus ojos inyectados en sangre miraron a los dos que se miraban fijamente. Por favor, cálmense los dos. Al ver que las emociones de Jiamin se estaban calmando lentamente, le dijo al médico que fuera a curar la herida de su mano mientras se levantaba para quitar todos los objetos frágiles y afilados de la cama. Dime, ¿por qué lo llamas fantasma? ¿Lo has visto antes? Lee Seng había interrogado a muchos criminales y sabía que la reacción anterior de Jiamin no era fingida. Jiamin no se atrevió a hablar y sus ojos seguían dando vueltas. Finalmente, después de múltiples preguntas de Lee Seng, suspiró. Vi su asesinato con mis propios ojos. ¿Me asesinaron? No solo Lee Seng, incluso Chen He se sorprendió. Por la mañana, se había quedado obedientemente en la casa encantada y ocasionalmente salía por la noche, pero estaba seguro de que no lo habían matado de ninguna forma. Pero está aquí en su cuerpo físico. ¿Estás seguro de que no lo imaginaste? Cuando una persona está en una situación de mucho estrés o posee una facultad mental muy inestable, las alucinaciones pueden ocurrir con bastante frecuencia. Después de todo, la mayoría de las veces, nuestro cerebro solo nos permitirá ver lo que queremos ver. Lee Seng intentó analizar esto desde un punto de vista profesional. No es un hombre vivo, debes creerme. Es muy peligroso. Es realmente un fantasma que regresó para reclamar vidas. La mención de Chen He hizo que las emociones de Jiamin se derrumbaran. Me matará. Aquellos que se acerquen demasiado a él morirán, no, yo moriré. Todos en esta sala morirán.
Jiamin gritó fuerte, tan fuerte que los pacientes de las otras habitaciones podían escucharlo claramente. Tanto Lee Zeng como el médico en la sala fruncieron el ceño. No es beneficioso para la salud del paciente permitirle seguir gritando así. Todavía sugiero que le administremos algún anestésico. El médico sugirió nuevamente, pero Lee Zeng aún no negó. Este experimentado oficial estaba observando el tono y la expresión de Jiamin. Incluso prestó atención a la forma en que las pupilas del hombre se movían cuando hablaba. Se sorprendió con su conclusión: Jiamin no parecía estar mintiendo. Al escuchar la acusación de Jiamin, Chen He no lo negó al instante, sino que comenzó a mirar a Jiamin con cierto interés en sus ojos. Esta reacción dejó a Lee Zeng sin palabras. Normalmente, si el humano vivo a su lado fuera acusado de estar muerto por el sospechoso, Lee Zeng se reiría y luego arrastraría al sospechoso a ver a un psiquiatra. Sin embargo, esto le pasó a Chen He, y Lee Zeng comenzó a tener dudas. El hombre a su lado tenía un expediente dedicado a él en la sala de archivos de la estación principal. Había ayudado a la policía a resolver muchos casos de asesinato y no estaba mal decir que el hombre caminaba por el mismo camino que la muerte. Sin embargo, esto no significaba que sospechara que Chen He estaba muerto, simplemente sospechaba que este caso desenterraría cosas aún más aterradoras. ¿Dijiste que te mataré? Entonces, ¿cuál es mi motivo? Cuando una persona se asusta repentinamente, su cuerpo reacciona de manera involuntaria. En el estudio de este campo, Chen He era un experto. Cuando entró por la puerta, sus ojos se posaron directamente en Jiamin. El hombre reaccionó con extremo miedo, ya fuera su expresión o tono, eran extremadamente auténticos, pero para Chen He también eran un poco exagerados. La reacción de Jiamin fue ligeramente diferente de la reacción de los visitantes de su casa embrujada cuando se asustaron. Si no fuera por el hecho de que asustaba a la gente para ganarse la vida, no habría podido notar la diferencia. Con una teoría en su corazón, la forma en que Chen He miró a Jiamin cambió de amabilidad a sospecha. Dijiste que te mataré, entonces debes darme al menos una razón para matarte, ¿no es así? Capítulo 596. Historia de fantasmas. Todos se volvieron para mirar a Jiamin. Desde el punto de vista de un observador, Chen He realmente no tenía ningún motivo para dañar a Jiamin. Los policías no eran tontos. Antes de capturar a Jiamin, ya habían investigado sus antecedentes y no hubo interacción entre él y Chen He antes de que se conocieran. Se encogió hacia atrás. Después de escuchar a Chen He, Jiamin tuvo aún más miedo. No lo puedo decir. Si lo hago, no hay forma de que salga vivo de este hospital. Me matará, aquí. Usará métodos que no puedes imaginar para darle la bienvenida a la muerte. Es el diablo que quita la piel humana para alimentarse de su carne. Deja de cambiar el tema. Si no nos das una respuesta honesta, te dejaré solo en la misma habitación que él. Advirtió Lee Zeng. ¿Soy tan aterrador? Chen He sabía que Lee Zeng estaba diciendo eso a propósito para forzar la verdad, por lo que cooperó plenamente. Se levantó para examinar las ventanas y la puerta. Después de asegurarse de que todas las aberturas estaban cerradas, se volvió a sentar. Con su salida bloqueada, Jiamin dudó antes de sincerarse. Una vez fui testigo de su asesinato, y mientras huía, me vio la cara. ¿Cuándo fue esto? Lee Zeng hizo una señal para que el médico se fuera y luego sacó su bolígrafo para grabar. Fue hace unos 3 o 4 años. Jiamin miró a Chen He cobardemente, y su voz era tan suave como un mosquito, nadie podría escucharlo a menos que prestara toda la atención. Trabajé en una compañía de seguros antes de esto, y me encargaron de manejar un accidente automovilístico para la familia de un agente inmobiliario. Las personas escaparon ilesas, pero el automóvil no tuvo tanta suerte. Después de la investigación de la policía de tránsito, se reveló que la persona conducía bajo los efectos del alcohol, y el daño más profundo en el vehículo fue discernido por un profesional como obra del propio conductor ebrio, por lo que siguiendo las reglas de la compañía, no aprobé su reclamo de seguro. Debido a eso, el hombre trajo gente para venir a la compañía a crear problemas. El hombre provenía de un entorno poderoso, por lo que el gerente no se atrevió a convertirlo en enemigo. Como tal,
me sacrificó como chivo expiatorio. En ese momento, todavía era un joven, incapaz de controlar mis emociones. Después de que el hombre envió a su gente a golpearme, naturalmente, me defendí, y al final, ambos fuimos enviados a la estación de policía. Mi esposa pasó por muchos obstáculos para salvarme. Para eso, perdió su trabajo y perdimos mucho dinero. Estaba profundamente resentido y todo lo que quería hacer era vengarme. Esa noche, me colé en la casa del hombre. Inicialmente, solo quería familiarizarme con el lugar, pero me topé con algo extremadamente aterrador. En este punto, Jiamin se detuvo. Miró a Chen He y su frente estaba cubierta de sudor frío. ¿Por qué te detienes ahora? Lee Zeng y la oficial estaban bastante agitados. Me encontré con alguien que estaba intentando matar al agente inmobiliario. Entonces, levantó el dedo, pero le dio demasiado miedo señalar a Chen He. Solo quería vengarme un poco del hombre. Nunca pensé en matar a nadie. No tuve nada que ver con su muerte. El caso se complicó de repente, porque implicaba otro asesinato. Lee Zeng frunció el ceño. ¿Quién es el agente inmobiliario del que hablas? Creo que conozco a todos los agentes inmobiliarios de Hujiang. Se llamaba Jian Non. En una ocasión, se hizo cargo de la parcela en Mingyang Residence, la zona residencial abandonada más grande del este de Hujiang. ¿Es él? Chen He y Lee Zeng se miraron, mientras conectaban todas las pistas en su mente. Jian Non murió en un accidente de coche. Tenemos el informe del caso en la comisaría de policía. Lee Zeng se apresuró a señalar la anomalía en la historia de Jiamin. Te están engañando. Siguen mintiéndote. Definitivamente lo asesinaron y el asesino es. Jiamin se mordió la punta de la lengua y señaló a Chen He con el dedo. El asesino está ahora mismo sentado a tu lado. ¿Has dicho que yo he matado a Yang Long? ¿Y cómo es que no me acuerdo de nada de esto? Chen He observó cada uno de los movimientos de Jiamin de cerca. Se dio cuenta de que la forma en que Jiamin se mordía la lengua era muy parecida a la suya. Cuando se encontraba en un dilema o tenía que mantener la calma cuando se encontraba en una situación peligrosa, él hacía lo mismo y utilizaba el intenso dolor para poder concentrarse. Jiamin no se atrevió a responder a Chen He. Fue como si hubiera agotado todo su valor contando su historia. ¿Qué has visto exactamente? ¿Por qué has dicho que el asesino es Chen He? Eso es lo que le interesaba a Lee Zeng. Era la primera vez que, después de detener al sospechoso, este señalaba al testigo como el asesino. Tienes que creerme. Su rostro está marcado en mi mente para siempre. Puedo decir con seguridad que fue a él a quien vi esa noche. Jiamin ignoró a Lee Zeng y continuó a su manera. La primera vez que fui a buscar a Jian Long fue alrededor de la medianoche. Eso fue solo para explorar el lugar. Sin embargo, una vez que llegué a su casa, me di cuenta de que no podría acercarme al hombre. Había demasiados guardias y cámaras. Pero alrededor de la 1 de la mañana, algo pareció suceder dentro de la zona residencial. Todos los guardias corrieron hacia una de las casas y, en el caos, me escabullí entre la multitud y lo seguí. Fue la casa del vecino de Jian Long la que atrajo a la multitud. Los 2 perros criados por la familia fueron brutalmente asesinados, y lo curioso fue que no hubo ningún sonido de los asesinatos. Los guardias pusieron en cuarentena la casa del vecino y comenzaron la búsqueda del asesino del perro. Fue una ocasión ruidosa, pero la casa de Jian Long estaba extrañamente silenciosa. Todas las luces estaban apagadas y nadie respondió cuando los guardias fueron a tocar la puerta. Jian Long probablemente no estaba en casa, así que me di cuenta de que esta era mi oportunidad perfecta. Podía colarme en su casa y huir con algunos objetos de valor como compensación. Rodeé el patio trasero y, después de algunas pruebas, me di cuenta de que la pared era demasiado alta para que yo pudiera treparla, por no mencionar las cámaras que aún estaban funcionando. Justo cuando estaba pensando en rendirme, empujé la puerta trasera, pero para mi sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave, solo cerrada. Después de que se abrió la puerta, antes de que pudiera reaccionar, lo que vi me dio el susto de mi vida. Un hombre estaba arrodillado en el suelo, cubierto de sangre. Su expresión era de intenso dolor y tenía algo metido a la fuerza en la garganta. Aún así, seguía tosiendo sangre.
Junto a él estaba un hombre que sostenía un cuchillo ensangrentado entre sus dos dedos y estaba hablando algo de una manera terriblemente casual. Jiamin se volvió para mirar a Chen He y sus puños se apretaron mientras las venas le saltaban en el dorso de las manos. El hombre ensangrentado arrodillado en el suelo era Jian Non y el hombre que estaba sobre él era él. ¿Yo estaba en el bungalow de Yang Long? ¿De cuántos años fue esto? Chen He no tenía ningún recuerdo de esto. El hombre tenía que estar mintiendo, o el hombre que vio no era Chen He sino alguien que se parecía a Chen He. El rostro coincide perfectamente. Tu rostro es el material de mis pesadillas, así que no puedo equivocarme. Jiamin estaba al borde de las lágrimas. Jian Non me notó y me pidió ayuda. Cuando abrió la boca para suplicar, la sangre le corría por los labios. Por supuesto, no me atreví a quedarme y me di la vuelta para escapar de la escena. Espera un minuto, tengo una pregunta. Jiamin definitivamente murió en un accidente automovilístico y no tenía ninguna herida de cuchillo en su cuerpo. El forense incluso confirmó que esa fue su causa real de muerte. Lee Zeng todavía estaba del lado de Chen He. Por supuesto, lo estaba porque Jiamin no tenía sentido. Esa fue la primera vez. Después de eso, ese demonio empezó a perseguirme. Tuve el mismo sueño muchas noches seguidas. Después de quedarme dormido, él salía de debajo de mi cama y se paraba junto a mi cama para susurrarme que, como Jian Non había muerto, yo sería el siguiente. Capítulo 597, como una sombra. Sueñas con lo que piensas durante el día. Es algo normal. Lee Zeng conocía bien a Chen He y, desde su perspectiva, no le parecía que Chen He fuera capaz de esconderse debajo de la cama de alguien y luego salir para susurrarle una amenaza de muerte. Sé que no me crees, pero no fue un sueño. Jiamin bajó la voz y su tono cambió a algo extraño. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace tu reflejo cuando estás frente al espejo y bajas la cabeza para lavarte la cara? ¿Ha bajado la cabeza reflejando tu movimiento o sigue de pie en el espejo, mirándote desde arriba? ¿Alguna vez has estado en una situación en la que alguien del cubículo de al lado en el baño público te pide papel higiénico, pero cuando sales, te das cuenta de que has estado solo en el baño todo el tiempo? ¿Alguna vez has notado que cuando llamas a un amigo cercano o familiar, siguen diciendo que hay mucho ruido a tu lado como si hubiera muchas cosas a tu alrededor? Jiamin agarró el borde de la cama cada vez más fuerte. Yo he pasado por todo eso. Creo que debería llamar al médico para que vuelva. Lee Zeng era ateo y había estudiado criminología y psicoterapia en la universidad. No creía que Jiamin estuviera mintiendo, así que en ese caso, su mente tenía que estar mal. Probablemente estaba sufriendo de paranoia. Antes de que venga el médico, ¿te importa escuchar algunas historias? Jiamin inclinó la cabeza hacia Chen He. Son sobre él y yo. No tenía idea de que ustedes dos fueran tan cercanos. Lee Zeng asintió. Después de salir de la casa de Jian Non, estaba demasiado asustado como para reconocer el camino a casa. Corrí sin rumbo fijo durante media hora antes de llegar a casa. En ese momento, vivía en un alquiler y mi casera era una anciana. Ella vivía en el primer piso, mi familia en el segundo y el tercero era un trastero. Cuando regresé, ya era muy tarde. Después de entrar, el gato de la anciana siguió chillando, no como cuando pide que le rasquen la espalda, sino un ruido agudo y espeluznante. Probablemente despertado por su mascota, la anciana abrió la puerta y miró hacia afuera. Luego me dijo algo. Por favor, no hagan tanto ruido cuando anden por ahí. Ya es muy tarde en la noche. ¿Qué hacen ustedes dos, tan tarde? Jiamin todavía recordaba la expresión en el rostro de la anciana porque la repitió perfectamente para sus oyentes. Me disculpé apresuradamente con la anciana, pero una vez que llegué al segundo piso, me di cuenta de que algo andaba mal. Me di la vuelta para mirar, pero solo estaba yo en el oscuro pasillo. Entonces, ¿por qué la anciana dijo ustedes dos? En ese momento, un escalofrío rápidamente recorrió mi espina dorsal, corrí hacia la puerta y busqué la llave. Ya sabes cómo todo se vuelve más difícil cuando estás entrando en pánico. Intenté encontrar la llave de la puerta, pero se negaba a aparecer, y luego sucedió algo extraño. Hubo un sonido de golpes proveniente del tercer piso como una pelota rebotando continuamente contra el suelo. Cuando me mudé, la anciana ya me había dicho que el tercer piso estaba vacío y se usaba para guardar muebles grandes y esas cosas.
Le había preguntado por qué no había alquilado el lugar y ella había dicho que la familia de su hijo alguna vez había vivido en el tercer piso, pero la familia de 3 había muerto en un accidente automovilístico. Aunque podría haber alquilado el tercer piso, no quiso porque quería conservarlo como un recuerdo. Sonidos extra nos provenían del tercer piso que debería haber estado vacío. No me atreví a quedarme mucho tiempo en el pasillo. Finalmente encontré la llave en el bolsillo de mi camisa y, en ese momento, el sonido cesó. Me giré para mirar hacia las escaleras por curiosidad, y en la esquina, subiendo al tercer piso, vi un par de piernas de color gris. Debido al ángulo, eso era todo lo que podía ver. Me asusté y abrí la puerta lo más rápido que pude. Después de entrar a la casa, todavía, estaba en pánico. Cerré la puerta exterior de seguridad y, justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta interior, la curiosidad mató al gato y me asomé un poco para mirar las piernas en las escaleras. Apoyándome en el hueco de la puerta, ajusté mi ángulo y me agaché lentamente. Moví la mirada hacia arriba y vi el par de piernas una vez más. Justo cuando continuaba mirando hacia arriba, de repente apareció la cabeza de un niño en mi vista. Su postura era muy extraña. Sus piernas estaban rectas, pero la cabeza casi tocaba el suelo. Eso no era posible para el cuerpo humano normal. Cerré la puerta de golpe e intenté encender la luz de la sala de estar. Sabía dónde estaba el interruptor y, cuando mi mano se acercó, antes de tocar la luz, mi dedo rozó algo. Se sentía como piel humana. Sentí como si estuviera tocando otra mano humana dentro de mi propia casa. Encendí el interruptor, las luces se encendieron y me dio la sensación de seguridad que necesitaba. Empecé a llamar a mi esposa, pero no hubo respuesta. Tenía tanto miedo que procedí a encender todas las luces de la habitación. Finalmente, encontré una nota dejada por mi esposa junto al teléfono de la sala de estar. Dijo que mi suegro estaba gravemente enfermo y que el hospital le había dicho que fuera al hospital. Había dejado la comida para mí en el refrigerador y si quería comer, tendría que calentarla en el horno. Guardé la nota. Mi esposa no estaba en casa, me miré la mano. Estaba seguro de que había tocado los dedos de otra persona antes. Entonces, eso solo podía significar que había otra persona además de mí en la habitación. No me atrevía a dormir. Revisé cada rincón y grieta que pudiera ser un escondite, pero no encontré nada. Intenté llamar a mi esposa, pero no hubo respuesta. Me dio mucho miedo. Encendí la tele y le subí el volumen hasta que casi no se oía nada, después me puse a preparar varias tazas de café bien fuerte. Mi plan era quedarme en el salón toda la noche y a la mañana siguiente irme lejos de ese horrible lugar. No le hacía ningún caso al programa de la tele. Yo a lo mío, tomándome café para combatir el sueño que no me dejaba en paz. Por fin amaneció. No podía aguantarme más y fui al baño. Después de mear me quedé un rato delante del lavabo pensando en echarme un poco de agua fría para lavarme la cara. Abrí el grifo y cuando vi caer el chorro de agua me entró el pánico, como si me estuvieran mirando. Tenía la sensación de que la persona que me había seguido me estaba esperando dentro del baño. Miré de reojo a los lados, pero el baño era demasiado pequeño para que nadie se pudiera esconder. Me enderecé y me miré al espejo. Tenía una pinta de pena. Negué con la cabeza y decidí irme en ese mismo instante a un sitio donde hubiera más gente. Dejé la toalla y no podía quitarme la sensación de que algo iba mal. Sin tiempo para pensarlo, sonó el teléfono. Casi me salgo del cuerpo. Me apresuré a cogerlo. Era mi mujer. Ya era de día y mi mujer me dijo que me había llamado varias veces durante la noche. Estaba muy preocupada porque no le contestaba nadie. Cuando me dijo eso, empecé a sudar, la gota gorda. La que no me había cogido el teléfono esa noche había sido ella, no yo. Miré sin querer el cable del teléfono y estaba a punto de contarle lo que había pasado cuando, de repente, me preguntó si había alguien en la habitación conmigo. Había oído a alguien hablar sin parar y curiosamente parecía la voz de mi suegro. Al parecer decía, mira detrás de ti, mira detrás de ti. Me di la vuelta rápido, pero no había nadie. Miré dentro del baño y solo vi mi reflejo, de pie con el teléfono en la mano, mirándome fijamente. Le dije a mi mujer que se quedara en el hospital para acompañar a mi suegro. Después de colgar, me volví a sentar, pero cuanto más pensaba en ello, más inquieto me ponía.
Capítulo 598. Alguien detrás de mí. Con la taza de té en la mano, me quedé un buen rato pensando hasta que vi el reflejo que había en la superficie del café. Cuando miré hacia abajo, a la taza, el reflejo también me estaba mirando. Entonces me di cuenta de repente, cuando estaba girándome para mirar al espejo antes, el reflejo del espejo no había girado el cuello. Estaba de pie frente a mí, justo como. Durante un momento, Jiamin se quedó sin habla, como si algo le estuviera rodeando el cuello. Tenía los ojos llenos de terror. Noté un escalofrío detrás de mí y el sofá del salón estaba de espaldas al baño. Podía sentir algo, detrás de mí. Era como si alguien estuviera ahí. No me atrevía a darme la vuelta. Giré la taza y bajé la mirada lentamente. Quería ver a través del reflejo lo que había detrás de mí. A medida que giraba la taza, el escalofrío se me acercaba. Se me puso el vello de punta en la nuca y, justo cuando estaba a punto de ver algo en el agua, sentí algo en la piel de la nuca, como si alguien hubiera bajado el pelo y lo estuviera dejando caer sobre mi piel. Se me pusieron los brazos de gallina. Sin poder evitarlo, la taza se me escurrió de los dedos y el café se derramó por todas partes. Gritando, agarré el cenicero y la bandeja de fruta que había sobre la mesa y los tiré detrás de mí mientras saltaba por encima de los muebles y corría hacia la puerta. Agarré el pomo con las dos manos y me giré para mirar. No había nada más en la habitación. Lo único que había cambiado era la señal de la televisión. No había imagen, solo un fondo azul y blanco parpadeante. Los alrededores estaban tan tranquilos que pude escuchar el ruido de la televisión. No me atreví a quedarme en la habitación por mucho tiempo, quería escapar, pero empecé a pensarlo 2 veces, recordando al niño que vi en las escaleras en una posición imposible. Temía que estuviera al otro lado de la puerta. El pasillo no era seguro, pero tampoco la habitación. No sabía qué hacer. Me quedé helado, sosteniendo el pomo de la puerta. Justo cuando estaba dudando, la imagen en la televisión empezó a parpadear cada vez más rápido. Me di cuenta de que, en medio de las imágenes cambiantes, empezaba a formarse la cara de una mujer. Eso fue toda la motivación que necesité para abrir la puerta de golpe y correr. Sin detenerme a mirar alrededor, corrí directamente a la calle. Pero la oscura luz de la calle todavía era incapaz de darme ninguna sensación de seguridad. Corrí como un loco sin sentido hasta que me quedé sin fuerzas y me desplomé en el suelo. Rodeado por las farolas, me sentí un poco mejor. Cuando contó la historia, la frente y la espalda de Jiamin estaban empapadas de sudor frío, y ninguna de las personas en la habitación tenía una expresión normal. El tono de la voz de Jiamin, combinado con su exposición real al terror, llevó a sus oyentes a la escena. La policía agarró el bolígrafo que sostenía con más fuerza. Lee Zeng se giró para mirar a Chen He. ¿Qué opina? Antes de que el Dr. Gao desapareciera, me dijo una vez que usted era bastante bueno en psicología. ¿Qué cree que representa el fantasma que vio? Su historia es muy interesante. Puedo hacer un análisis simple. Chen He se levantó y se sentó junto a la cama. Jia Ming comenzó su historia diciendo que vio a Yang Long siendo asaltado por alguien en su bungalow. La persona usó un cuchillo y amenazó a Yang Long con hacerle algo extremadamente doloroso, y dijo con seguridad que esa persona era yo, o al menos se parecía a mí. Después de encontrarse con eso, corrió de regreso a su casa. Cuando estaba en el pasillo, la casera le dijo, por favor, no hagan tanto ruido cuando caminen. Ya es muy tarde. ¿Qué hacen ustedes dos fuera tan tarde? Esto significa que la anciana vio a alguien más que Jia Ming en el pasillo, y esa segunda persona estaba muy cerca de Jia Ming. Tan cerca que la anciana pensó que esa persona era el amigo de Jia Ming. Chen He sonrió a Jiamin. Si dice la verdad, esto significa que, a partir de ese momento, ya había alguien o algo siguiéndolo, y esta persona es muy probablemente el malvado que vio en el bungalow, el Henge que amenazó a Yang Long con un cuchillo. Dejando de lado la dificultad de seguir al hombre sin ser notado y cómo me las arreglé para engañarlo y no pude ocultarme de la detección de una anciana, asumiremos que lo que dice es real para poder continuar con el análisis. Luego, corrió al segundo piso, donde estaba su casa. Cuando abrió la puerta, vio las piernas y la cabeza de un niño pequeño en la esquina de las escaleras que llevaban al tercer piso. Además, el lugar donde apareció el niño fue bastante interesante.
Jia Ming nos dijo que la anciana dijo que la familia de su hijo de 3 murió en un accidente automovilístico y que el tercer piso estaba originalmente ocupado por ellos. No quería alquilarlo para conservarlo como recuerdo. Haremos la audaz suposición de que el niño que vio Jia Ming era el nieto de la anciana, el niño que murió en el accidente. Entonces, lo extraño fue que Jia Ming había estado allí por tanto tiempo, pero no había visto al niño antes. Entonces, ¿qué cambió esa noche para que pudiera ver al niño? Chen He hablaba en serio con su análisis, pero desde la perspectiva de Lee Seng y la policía, era como si estuvieran escuchando a un enfermo mental dando consejos a otro enfermo mental. La respuesta es muy simple porque el niño también pudo ver la cosa siguiendo a Jia Ming. Presta atención a cómo apareció el niño. Estaba parado en la esquina con la cabeza inclinada hacia el suelo como si estuviera espiando. Esto significa que la cosa que seguía a Jia Ming era mucho más aterradora que el niño. Chen He tenía una sonrisa en su rostro. Un humano asustando a un fantasma, esa es la primera vez que escucho algo así. Hay otro detalle notable, después de que él entró por la puerta. Cuando Jia Ming notó que su reflejo en el espejo no reflejaba la acción que estaba haciendo en la vida real, sintió que algo venía detrás de él. Justo cuando se preparaba para voltear la taza para ver quién era, su cuello fue tocado por algo similar, a una cortina de cabello. Chen He hizo una pausa. Esto es importante porque tengo el pelo corto. La mayoría de los hombres tienen el pelo corto. Cuando bajamos la cabeza, es imposible que nuestro cabello sea lo suficientemente largo para caer en la parte posterior de su cuello. En otras palabras, debería ser una mujer, o más bien un fantasma de mujer que estaba de pie detrás de él. Luego, cuando se preparó para escapar de la habitación, vio el problema con la televisión. Las imágenes comenzaron a parpadear y apareció el rostro de una mujer. De todas las observaciones hasta ahora, incluso si hubiera un fantasma en la habitación, debería haber sido un fantasma femenino. Combinando con la información que reunimos anteriormente, la verdadera identidad de este fantasma femenino no debería ser otra que la nuera de la casera. En la historia de Jia Ming, aparecieron 2 fantasmas que estaban relacionados con la historia que su casera le contó una vez. Esto probablemente sucedió porque algo le sucedió a Jia Ming esa noche, causándole un gran estrés psicológico. Esto colocó la subversión mental en su mente, haciéndole ver cosas donde no las había. Esto podría explicar que él extrajo los fantasmas de la historia que había escuchado una vez. Chen He usó algunos términos profesionales que había aprendido del Dr. Gao anteriormente. No tenía idea de lo que significaban exactamente, pero sí le ayudaron a sonar profesional. Con su explicación, Lee Seng y la expresión de la oficial se suavizaron y siguieron asintiendo. Comparado con lo sobrenatural, les resultó más fácil creer que algo estaba mal con Jia Ming mentalmente. Después de limpiar su nombre, Chen He se giró para mirar a Jia Ming. Quizás su mirada le recordó a Jia Ming algo aterrador, o quizás Jia Ming sintió peligro por parte de él, pero su cuerpo de repente comenzó a tener espasmos antes de desmayarse por completo. Ni siquiera lo toqué. Chen He levantó las manos y se puso de pie. Mientras los médicos y enfermeras se apresuraban alrededor de Jia Ming, Chen He se alejó lentamente. Realmente no le contó todo a la policía. En realidad, era su opinión que Jia Ming no estaba mintiendo. La persona que se parecía a Chen He debería ser la sombra. En cuanto a por qué se parecía a Chen He, el propio Chen He no tenía ni idea. Lo que Jia Ming dijo después probablemente fue todo real. La sombra lo siguió de regreso a su casa y la casera lo vio, lo que alertó a las almas de la familia que vivía en el tercer piso. El niño era el nieto de la casera y el fantasma femenino era la nuera de la casera. Debería haber un fantasma masculino que Jia Ming no encontró. La sombra siguió a Jia Ming a casa y las 3 almas deberían estar tratando de protegerlo, pero la diferencia de poder era demasiado grande, por lo que solo podían usar su propia forma de recordarle, para hacerle darse cuenta del peligro en el que estaba. Chen He sabía que Jia Ming no estaba mintiendo. En cualquier caso, se involucraría porque no podía confirmar si la sombra todavía estaba sobre Jia Ming o no. La sombra era muy astuta y esta podría ser su forma de hacer uso de la policía. Comprobar si Jia Ming mentía o no debería ser muy simple. Tras llamar a Lee Seng, fuera de la habitación para obtener la dirección del hogar de alquiler de Jia Ming, Chen He salió del hospital. Quería preguntarles en persona, quería saber qué,
vio la anciana esa noche y quería encontrar las almas para preguntarles cómo se sintieron esa noche. Capítulo 599, si digo, 2 en 1. El parque temático abría a las 9 de la mañana, por lo que a Chen-He no le quedaba mucho tiempo. Decidió continuar con la investigación en ese momento. Inspector Lee, no baje la guardia. Este hombre es muy peligroso y definitivamente no es tan inofensivo como se hace pasar. No es prudente tratarlo como un paciente mental normal. Chen-He no tenía idea de cuándo se despertaría Jiamin. Compartió algunas palabras con Lee Zeng y luego salió del hospital. Tomó un taxi para llegar al primer hogar de alquiler de Jiamin. El sol acababa de salir y había poca gente en la calle. De vez en cuando, pasaban algunos autos, pero eso era todo. Chen-He no había dormido nada la noche anterior. Primero había ido a la escuela de educación especial para perseguir al fantasma del agua y luego se había sumergido en la presa de Jiujiang Oriental para rescatar el cuerpo antes de finalmente ir al hospital para ayudar con la investigación policial de Jiamin. En otras palabras, había aprovechado al máximo su noche. No hubo un segundo que se haya desperdiciado. Su cabeza se sentía ligera cuando la somnolencia le llegó como olas. Chen-He echó una siesta rápida en el taxi y el conductor lo despertó cuando llegaron al destino. Por desgracia, la siesta rápida no resultó ser útil, en todo caso, solo hizo que Chen-He se sintiera más pesado y lento. Era como si su cerebro estuviera lleno de plomo. Se frotó la cara y entró en el pequeño callejón. Una ráfaga de viento frío le golpeó la cara. Quizás era por la forma en que estaban construidos los edificios, pero el sol tenía dificultades para arrojar sus rayos al callejón. No es de extrañar que Jiamin no se atreviera a detenerse ni un momento después de escapar de su edificio. Solo se atrevió a hacerlo después de salir corriendo a la calle principal. Esta era una vieja zona residencial y los edificios circundantes eran generalmente bastante bajos. La mayoría de ellos eran edificios de solo 2 o 3 pisos. Parecían desgastados y viejos, y algunos incluso tenían el término para ser demolidos pintado en las paredes en rojo. La historia que Jiamin contó en el hospital debería haber ocurrido hace unos años. Espero que la anciana no se haya mudado y el edificio siga allí. Siguió la dirección proporcionada por Lee Zeng y entró y salió de los callejones durante mucho tiempo antes de encontrar la casa de la anciana. Los vecinos de la izquierda y la derecha ya se habían mudado y había un gran agujero en una de las paredes. Por lo que parece, este lugar había sido abandonado hace mucho tiempo. Este lugar seguro que no fue fácil de encontrar. Chen-He entró al pasillo y notó las macetas con flores colocadas en las esquinas. Sin embargo, debido a la falta de luz solar, la mayoría de las flores se habían marchitado y los tallos eran viejos, delgados y amarillos. ¿Hay alguien en casa? Chen-He llamó a la puerta del primer piso y gritó suavemente. No hubo respuesta, pero su propio eco reverberó en el pasillo del primer piso. Se giró para mirar las escaleras. Por alguna razón, Chen-He sintió que había algo extraño en el lugar. Trató de tirar de la puerta y la puerta de seguridad se abrió hacia atrás así como así. ¿Ni siquiera está cerrada? Curioso, Chen-He abrió la puerta completamente. Una penetrante oleada de moho se escapó del interior. La habitación estaba abarrotada de muebles viejos. El sofá era del tipo que estuvo de moda hace 20 años, el tipo con tapicería de tela. Incluso el reloj de cuco en la pared y la mesa de comedor baja ya parecían bastante desgastados. No hay polvo en el pomo de la puerta, y el reloj de esta habitación está dado cuerda para que pueda funcionar puntualmente, por lo que debería haber alguien que todavía viva aquí. Sin obtener permiso, Chen-He no sería tan grosero como para entrar en la casa de alguien sin permiso. Llamó de nuevo en el umbral de la puerta, pero seguía sin recibir respuesta. Sin embargo, hubo un ruido extraño que venía del techo. Sonaba como una pelota de goma desinflada rodando por el suelo. Eso vino del tercer piso. Chen-He subió las escaleras. Cuando pasó el segundo piso, notó que la puerta de la habitación del segundo piso estaba abierta, pero no salía ningún olor extraño de ella, como si el lugar se limpiara regularmente. Después de detenerse un momento en el segundo piso, Chen-He continuó moviéndose hacia arriba. La ventana en la esquina de las escaleras estaba cubierta por una tela negra. No había luz en la pared, así que aunque el sol ya había salido afuera, todavía estaba oscuro como la noche adentro. ¿Hay alguien ahí?
Una voz extraña llegó a sus oídos. Chen He era como el desventurado personaje principal de esas películas de terror mientras daba un paso tras otro hacia la fuente del ruido extraño. Al pisar los escalones que crujían, su cuerpo se movió gradualmente hacia la oscuridad. Agarró la barandilla, sintiendo el escalofrío que venía del centro de sus palmas. No había ninguna luz en el tercer piso del antiguo edificio. Chen He sacó su teléfono y activó la linterna. Iluminó el lugar de donde provenía el sonido. Cuando la luz cayó en el lugar, hubo algo que se deslizó en un destello. Chen He se tensó mientras escaneaba todo el tercer piso. Las puertas del piso habían sido removidas de sus bisagras y el lugar estaba lleno de varios artículos. El objeto más visible de todos era un piano cubierto con una capa de polvo. Faltaban muchas llaves y parecía un anciano al que le faltan muchos dientes que abre los labios. Deberían ser una familia bastante acomodada. Después de todo, son dueños de un edificio de 3 pisos e incluso podrían permitirse un artículo de lujo como un piano. Habiendo caminado hasta el piano, Chen He presionó algunas de las teclas. La melodía que esperaba que viniera del piano no apareció. Chen He miró dentro del piano y encontró un montón de cabello pegado en su interior. Quizás se lo había imaginado, pero por un momento, Chen He sintió que el cabello se movía mientras se enroscaba más profundamente dentro del piano. Metiendo la mano en el piano, Chen He sacó tranquilamente un puñado de cabello. Hay cabello blanco y negro. Las puntas están todas limpias y ordenadas, por lo que deberían haber sido cortadas, no arrancadas. ¿Es esta la colección especial de la vieja dueña? ¿Pero por qué los coleccionaría? La nuera de la dueña era joven cuando murió, por lo que su cabello no se había vuelto blanco. ¿Por qué la anciana metería tantas madejas de cabello en el piano? Chen He arrojó el cabello que sostenía de vuelta al piano. Cuando retiró el brazo, el rabillo del ojo captó la visión de un rostro gris entre el mar de cabello. Parecía estar observando a Chen He desde la cubierta del cabello. ¿Qué fue eso? El tercer piso estaba reservado para las almas, por lo que no era inusual para él encontrarse con algo sobrenatural. Chen He no entró en pánico. Colocó su teléfono a un lado, apuntando la linterna dentro del piano. Luego metió las manos en el montón de pelo y comenzó a buscar. ¿Todavía estás ahí? Nadie sabía que se escondía debajo de la pila y nadie sabía qué tipo de tesoro podía conseguir. Sin embargo, la sensación de piel desnuda tocando el pelo no se sentía tan bien. Buscó entre ella durante mucho tiempo, pero Chen He no pudo encontrar a la persona. Se echó hacia atrás y miró el reloj que estaba a un lado. El reloj parecía similar al de la habitación de la anciana en el primer piso, pero en este caso solo se movía el segundero de la esfera del reloj. Giraba una y otra vez, pero la hora que se mostraba en el reloj siempre estaba atascada a las 3:44. Son las 3:44 de la madrugada o p.m. ¿Y qué pasa exactamente a esta hora en particular del día? Justo cuando la atención de Chen He se distrajo con el reloj, hubo algo que se deslizó por debajo del piano. El sonido de una pelota rebotando regresó, y cuando Chen He lo notó, el sonido se había movido al segundo piso. ¿Se escapó? No, parece que intenta guiarme el camino. Chen He regresó al segundo piso. No podía evitar la sensación de que algo o alguien estaba observando su espalda. El sonido desapareció una vez que Chen He llegó al segundo piso, pero por extraño que parezca, el ángulo en el que la puerta se dejó abierta era diferente al de antes. ¿Corrió a esconderse dentro de la habitación? Chen He abrió la puerta de la habitación que figuraba en la historia de Jia Min. Sin embargo, a diferencia de la descripción de Jia Min, todas las ventanas de esta habitación estaban tapiadas. Aunque el lugar estaba limpio, había una sensación espeluznante en el lugar. Al entrar en la habitación, Chen He corrió hacia el baño donde la energía Yin era más fuerte. Al abrir la puerta, escaneó el lugar rápidamente y luego se detuvo frente al espejo. Chen He se quedó allí y miró su propio reflejo en el espejo durante mucho tiempo. Si una persona miraba su reflejo durante mucho tiempo, su cerebro crearía la impresión de que el reflejo en el espejo se volvía cada vez más diferente a ellos. En casos extremos, incluso podría haber una sensación de extrañeza y miedo indescriptibles. Chen He miró fijamente al espejo durante 5 minutos completos, pero no pudo decir qué le pasaba al espejo. Creía que después de que la sombra cumpliera su propósito, se fue de inmediato y no dejó ningún rastro o trampa en el espejo.
pero por temor a ser minucioso, antes de irse, Chen He usó su visión yin-yang y se concentró en el espejo una última vez. Cuando entrecerró los ojos, vio un par de piernas grises. Era un niño cuya cabeza casi había caído al suelo. Estaba parado en la puerta del baño, mirándolo. Girando su cuerpo, Chen He se volvió pero no pudo ver nada. Miró de nuevo al espejo, pero esta vez, incluso con el uso de la visión yin-yang, el niño ya no aparecía en el espejo. ¿A dónde fue? Chen He salió del baño a la sala de estar y su expresión cambió. La puerta que conducía fuera de la sala de estar estaba cerrada. Las ventanas estaban tapiadas y ahora la puerta estaba cerrada. El aire de la habitación se volvió tan viciado y pesado que presionó a Chen He. ¿Esto lo hizo ese niño? Caminó hacia la puerta y giró el picaporte. Se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave y que no podría abrirse sin ella. Justo cuando Chen He estaba pensando qué hacer con la cerradura, un sonido provino de la esquina de la sala de estar. Entonces, el sonido de estática entró en los oídos de Chen He. Se giró para mirar, y en la habitación oscura, el televisor originalmente apagado estaba encendido. Una colección de imágenes retorcidas azules y blancas aparecieron en la pantalla y, ocasionalmente, parpadeaban. Esta escena apareció en la historia de Jia Ming antes. Chen He sonaba tranquilo, pero su corazón en realidad se aceleraba. Antes de que terminara, el parpadeo en la pantalla del televisor se volvió intenso y la forma áspera de una sombra comenzó a aparecer. La sombra apareció como si se acercara lentamente a Chen He. Inicialmente, era solo del tamaño de un puño, pero finalmente, creció hasta el tamaño de un cerebro. A medida que se acercaba, Chen He logró verla con mayor claridad. Era la forma de una mujer, y después de cada parpadeo en la pantalla, esta mujer sombría se acercaba a él y el corazón de Chen He comenzaba a acelerarse involuntariamente. Cuando la mujer alcanzó el tamaño de una persona real y la pantalla del televisor no era lo suficientemente grande para sostenerla, Chen He dejó de dudar. Se llevó las manos a la espalda y murmuró dos palabras en sus labios. Su Yin. Sus dedos buscaron detrás de él, pero no encontró nada, y el corazón de Chen He dio un vuelco. De repente recordó que había recibido una llamada de Lee Seng esa mañana para ir al hospital a ayudar con su investigación. Debido a la falta de tiempo y al hecho de que su mochila estaba empapada por su chapuzón en la presa, Chen He no se la había llevado. Pensó que, como iba a encontrarse con la policía, no iba a correr ningún peligro. Sus dedos, congelados, colgaban detrás de él, y Chen He levantó lentamente la cabeza para mirar el televisor. El sudor frío le corría por la cara mientras sus ojos se movían lentamente hacia arriba. Finalmente, puso la pantalla del televisor en su vista. Solo quedaban las imágenes azules y blancas en la pantalla, la sombra de la mujer ya había desaparecido. Chen He suspiró aliviado, pero antes de poder tomar otro respiro, sintió un entumecimiento en la nuca como si alguien le hubiera rozado accidentalmente el pelo con la piel. Sus ojos se crisparon y Chen He recordó haber oído esta parte en la historia de Jia Ming también. Se dio la vuelta lentamente y, por el rabillo del ojo, vio un par de ojos blancos y brillantes que lo miraban desde atrás. El cuerpo que había aparecido en el televisor estaba torcido en ángulos imposibles y sus labios se abrieron. La mujer cuyos ojos salían de sus cuencas estaba parada detrás de él. Su rostro se crispó levemente y Chen He sintió que el aire a su alrededor se congelaba. Se quedó mirando el cabello despeinado de la mujer que parecía haber sido brutalmente despeinado y lentamente dio un paso atrás. Tropezó con algo y Chen He cayó sobre el sofá. Miró a la sombra fantasmal que se acercaba y casi instintivamente dijo: ¿Créeme si te digo que estoy aquí para ayudarte? Capítulo 600, El hombre sin sombra. El cabello sucio se balanceaba al ritmo del viento. El sonido de huesos rechinando provenía de la garganta de la mujer. Se movía extremadamente rápido, y mientras Chen He hablaba, ya lo estaba presionando. Por la forma en que reaccionó, no parecía estar de humor para escuchar lo que Chen He tenía que decir. No he sentido esto en tanto tiempo. El sudor frío seguía cayendo como si estuviera bailando al borde de un precipicio. Chen He se apoyó en el respaldo del sofá mientras agarraba los reposabrazos lo más fuerte que pudo. No quiero ofenderte. Vine aquí solo para encontrar la verdad de algo que sucedió aquí hace algún tiempo. Hace varios años, un inquilino de esta habitación fue perseguido por un espíritu maligno.
En ese entonces, te presentaste para advertirle del peligro en el que estaba, y si no descubría la razón, no duraría mucho en este mundo. Si se tratara de cualquier otra persona, estaría balbuceando o gritando sin pensar. Pero Chen He era diferente. Dijo todo lo que quería en el menor tiempo posible. El fantasma no presionó más cerca y Chen He suspiró aliviado. Ajustó su postura para estar más cómodo y, mientras movía el cuello, notó a un niño parado junto a él. La piel del niño estaba sorprendentemente cenicienta y su columna vertebral estaba rota, por lo que su cabeza colgaba alrededor de su pecho. Sus ojos se movían hacia arriba y hacia abajo mientras inspeccionaba a Chen He de cerca. ¿Es este tu hijo? Es tan lindo. Chen He se apartó los labios para mostrar una sonrisa. Sabía que las almas aquí no tenían mucha impresión de Jiamin, así que después de una breve vacilación, añadió rápidamente. Ese inquilino fue una vez mi mejor amigo. Me dijo que el mejor momento de su vida lo pasó en este viejo edificio. La casera mayor lo trató muy bien, y él atesoraba esta parte de su memoria. Pero recientemente, parece que se ha convertido en una persona completamente diferente. No deja de decir tonterías sobre destruir todo lo que era bueno en el mundo para recuperar el control de sí mismo. Inicialmente, pensé que estaba bromeando, pero la realidad demostró que estaba equivocado. Si no hubiera llamado a la policía para detenerlo anoche, ya se habría presentado aquí con un cuchillo. Atrapado entre los dos fantasmas, Chen He no tenía idea de lo que estaba hablando, pero sabía que debía echarle toda la culpa a Jiamin. Los fantasmas allí deberían haber visto la sombra antes, así que Chen He creyó que si seguía sacando a relucir el incidente de hace varios años, debería ser suficiente para refrescarles la memoria. No necesitaba gastar todo su esfuerzo en tratar de persuadir a los espíritus, solo necesitaba una oportunidad para explicarse y no venir por su vida cuando estaba tan vulnerable. Entonces, todo lo demás sería pan comido. Incluso ahora, no puedo creer que mi querido amigo se haya roto así. Por lo tanto, me apresuré a advertir a la casera mayor sobre el peligro en el que se encuentra. Hay un monstruo que posee el cuerpo de mi amigo que viene por ella. Cuanto más hablaba, más nervioso se volvía, y gradualmente, eso superó el terror que sentía Chen He. La anciana es una persona amable, y la amabilidad no debe pagarse con daño o venganza. Para los espíritus del antiguo edificio, Jiamin no era más que un inquilino de paso, pero su conexión con la anciana era diferente, ella era su familia. Después de decir todo eso, el chico a su lado se giró para mirar al fantasma femenino. Sus expresiones seguían cambiando, por lo que Chen He no podía decir qué estaba pensando. Su mente se movió y, después de combinar su experiencia anterior, se le ocurrieron 3 soluciones diferentes para resolver el enigma en el que se encontraba. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de poner en práctica una de ellas, la mujer y el niño se retiraron repentinamente hacia los lados y desaparecieron. La puerta se abrió de golpe y una abuela de 70 u 80 años apareció en la entrada, sujetando la llave en su mano nudosa. Murmuró. Qian Qian, ¿eres tú? El rostro de la anciana, surcado de arrugas, recorrió la habitación con expectación antes de posarse en Chen He, que estaba tumbado en el sofá. Deja que te explique, por favor. Chen He se levantó rápidamente para acercarse a la anciana, pero le tiraron de la pernera del pantalón. Se volvió para mirar y vio al niño escondido detrás del sofá. Estaba agarrando la pierna de Chen He, y esa curiosa cabeza giraba a izquierda y derecha como si le estuviera advirtiendo que no revelara su presencia a la anciana. No te preocupes, pero ¿con quién hablabas? Aunque la señora era mayor, no estaba nada senil. Entró en la habitación y miró detrás de Chen He. Para entonces, la mujer y el niño ya habían desaparecido. ¿He estado hablando antes? Al ver entrar a la anciana en la habitación, Chen He dijo en voz baja. Abuela, por favor, no me malinterpretes. No soy un ladrón, solo he venido a hacerte unas preguntas. Vi que la puerta estaba abierta, así que pensé en entrar a buscarte, pero de repente se levantó el viento y cerró la puerta de golpe desde fuera. ¿Me estás diciendo que fue el viento el que cerró la puerta? La anciana no se dejó engañar fácilmente. Miró a Chen He y metió la mano en el bolsillo. Chen He pensó que iba a coger algún arma para defenderse, así que estuvo muy alerta, pero resultó que solo le iba a entregar un pañuelo limpio. Úsalo para secarte el sudor.
No pasa nada aunque seas un ladrón, de todos modos aquí no hay nada que merezca la pena robar. Abuela, eres muy amable. Chen He se relajó por completo y decidió confesar. Tengo un amigo que una vez alquiló esta habitación contigo, pero ahora está en un mal momento. Dice continuamente que hay otra persona viviendo dentro de él y no para de hablar de destruir todos los buenos recuerdos de su vida. ¿Tú también estás aquí por Jiamin? La anciana lo interrumpió. Frunció el ceño, y Chen He preguntó rápidamente. ¿Alguien ha estado aquí preguntando por él antes que yo? Hace unos días, un oficial de policía con el apellido Yan vino a confirmar algunas cosas conmigo. Capitán Yan, ¿qué preguntas hizo? Chen He recordó al instante al capitán Yan. Sobre todo, sobre mi impresión de Jiamin. El chico venía del campo, era honesto y trabajador, y los únicos rasgos negativos eran su terquedad y su mala suerte. Un rastro de melancolía entró en la voz de la anciana al mencionar a Jiamin. Entonces, preguntó por qué Jiaming se fue. Chen He se dio cuenta de que había subestimado a la policía. Antes de que Jiamin fuera detenido, el capitán Yan ya había desenterrado los antecedentes y la historia del hombre. Sí, pero sinceramente, ni yo sé por qué el chico tenía tanta prisa por irse. Ni siquiera se llevó su equipaje o sus cosas. Quería enviárselas por correo, pero me rechazó. Entonces, ¿puedes recordar qué pasó la noche antes de que se fuera? Debería haber sido un día en que regresó a casa muy tarde por la noche. Chen He quería corroborar la historia de Jiamin con el relato de la anciana. Yo estaba en mi habitación esa noche y no. La anciana se detuvo de repente y se quedó mirando el rostro de Chen He durante mucho tiempo. ¿Nos hemos visto antes? ¿Nos hemos visto? Esta vez, Chen He se sorprendió de verdad. Sí, creo que ahora recuerdo. Esa noche, escuché a Jiamin caminando por la casa y pensé que estaba discutiendo con Xiao Ling, así que planeé mediar en la discusión para ellos. Pero cuando llegué al segundo piso, vi a alguien parado en su puerta. La anciana levantó lentamente su brazo delgado y reseco para señalar a Chen He. Fuiste tú eras el que estaba parado en su puerta esa noche. La anciana se asustó. Según el desarrollo habitual, Chen He revelaría una sonrisa diabólica y luego diría algo como has visto mi rostro, no puedo dejar que vivas para contárselo a otra alma. Pero en realidad, Chen He se apartó voluntariamente de la anciana y comenzó a caer en una profunda contemplación. La anciana también había visto a alguien que se parecía exactamente a Chen He. Esta era una prueba de que la sombra estaba relacionada con Chen He, o al menos se parecían físicamente. No es de extrañar que el niño y la mujer se quedaran mirando mi rostro cuando me vieron, también deben haber recibido un gran impacto. Chen He gruñó suavemente para sí mismo y luego se giró para mirar a la anciana. Abuela, esa noche, ¿viste a alguien que se parecía a mí? ¿Estaba haciendo algo raro? La anciana negó con la cabeza. Todo lo que hizo fue quedarse parado allí. Ah, cierto, llevaba una linterna conmigo esa noche, pero después de que la luz lo iluminó, me di cuenta de que no parecía tener sombra.